Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Cansado de sentirte un extraño en tu propio hogar? En el corazón de un apacible barrio residencial de clase media alta, Edgewood, cuyas calles se dibujaban con la majestuosidad de robles centenarios que proyectaban sombras danzantes sobre el asfalto impecable y cuyos jardines inmaculados parecían competir en una silenciosa exhibición de perfección botánica, Eva Montoya había buscado algo más que una casa. Anhelaba un santuario. Una mujer afroamericana de unos 40 y tantos años, con un porte sereno que no delataba la tormenta interna que había apaciguado a lo largo de los años, y una mirada aguda que había visto demasiadas sombras en los rincones más oscuros de la sociedad, cargaba el peso silencioso de una vida de superación. Cada paso que daba por el sendero de gravilla que conducía a su bungalow de ladrillo rojo, con su porche generoso que invitaba a la calma y a las tardes de lectura, era un acto consciente de dejar atrás el exigente servicio como agente federal de los US Marshals. Las cicatrices invisibles de su pasado, grabadas a fuego en el alma y el espíritu por años de enfrentamientos y decisiones de vida o muerte, buscaban por fin un remanso de paz, un lugar donde el eco de las sirenas y los gritos de justicia se desvaneciera en el murmullo del viento. Este hogar no era solo una estructura de madera y ladrillo, era el lienzo en blanco para la vida tranquila que siempre anheló, lejos de las miradas juiciosas y las batallas constantes que habían definido gran parte de su existencia. Las mañanas en Edgewood comenzaron a tejerse con el ritual sagrado del café recién molido, cuyo aroma amargo y terroso se mezclaba con las melodías suaves de su jazz favorito, un saxofón melancólico, o una voz profunda que llenaba cada rincón de la casa, creando una burbuja de calma que Eva intentaba proteger con celo casi religioso. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas ligeras, proyectando patrones danzantes sobre el suelo de madera pulida, y el suave tintineo de su taza contra el platillo era el único sonido que a veces rompía la quietud, un eco de la paz que había creído encontrar. Pero, incluso en esta aparente armonía, una ligera brisa de inquietud ya comenzaba a susurrar entre las hojas de los robles, una discordancia apenas perceptible que prometía desdibujar los contornos de su recién estrenada serenidad. La textura áspera del ladrillo bajo sus dedos al acariciar la fachada, la promesa de una vida sin sobresaltos, empezaba a sentirse como una ilusión frágil, vulnerable a la primera grieta que se atreviera a aparecer en el pulcro mosaico de Edgewood. ¿Alguna vez has sentido cómo la paz que tanto anhelas es amenazada por fuerzas invisibles, por una opresión que no se atreve a mostrar su verdadero rostro, por la sutil corrosión de una hostilidad disfrazada? ¿Comprendes esa sensación de ser juzgado, de no pertenecer, incluso cuando crees haber encontrado tu lugar en el mundo? Esa misma sensación, ese eco de una discordancia latente que se negaba a ser silenciada, se materializó en la figura de la señora Albright, la implacable líder de la Asociación de Propietarios, HOA, una mujer cuya sonrisa forzada apenas lograba ocultar unos modales gélidos, y una mirada que emanaba un poder silencioso y calculador, como el de un depredador que acecha desde la sombra. Para Albright y su círculo, para esa burbuja de homogeneidad autoproclamada, Eva no encajaba en la imagen pulcra y homogénea que habían construido meticulosamente para Edgewood, una postal de perfección suburbana donde cada detalle, desde la altura milimétrica del césped hasta el color exacto de las macetas de las petunias, parecía estar bajo un escrutinio constante y despiadado. Lo que comenzaron como sutiles sugerencias sobre el tono de las petunias de Eva, que para ellos eran demasiado vibrantes, o el ligero desaliño de un arbusto que, para ella, aportaba un toque de autenticidad salvaje a su jardín, escaló rápidamente a un acoso velado, a la sensación constante de ser observada, de ser una intrusa bajo un microscopio que magnificaba cada una de sus acciones. La primera nota de la HOA en su buzón, un papel con membrete impecable y una redacción pulcra pero intimidante, se sintió como un golpe seco en el estómago, un recordatorio de que su santuario estaba siendo invadido. El olor a tinta fresca en el papel áspero, casi granulado, de esas notificaciones, junto con los tonos condescendientes y veladamente amenazantes que flotaban en el aire durante las reuniones de la comunidad, eran como pequeños golpes de martillo sobre la frágil paz que Eva intentaba construir. Los vecinos, la mayoría de ellos, mantenían una distancia prudente, sus miradas furtivas al pasar, un asentimiento de cabeza apenas perceptible, o un desvío apresurado de la vista, hablaban de una complicidad silenciosa, de un miedo a la represalia de la HOA que Eva,
con su experiencia en el campo de la ley, comprendía perfectamente. Era un patrón que había visto antes, una dinámica de poder que se tejía con hilos invisibles pero férreos, una presión social que ahogaba las voces disidentes. Este tipo de historias de superación, donde la fortaleza del espíritu humano se mide contra la adversidad, resuenan en cada rincón del mundo, porque la búsqueda de la dignidad y el derecho a ser uno mismo es universal, una llama que arde en el corazón de cada persona. Millones de personas en situaciones similares han encontrado consuelo y fuerza en relatos como el de Eva, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la resistencia es posible. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es gratis y no te sales del vídeo. Porque entender estas batallas es el primer paso para librar las nuestras. Eva, curtida en 1000 batallas contra la injusticia, con la piel curtida por el sol y el alma templada por el fuego de la adversidad, sentía como una vieja herida, una que creía haber cicatrizado con el tiempo y el distanciamiento de su anterior vida de alto riesgo, se reabría lentamente, dolorosamente, como una cicatriz que vuelve a sangrar al menor roce. No era la primera vez que se enfrentaba al prejuicio disfrazado de normas, a esa sutil pero venenosa discriminación que se esconde detrás de la burocracia y la supuesta armonía comunitaria, un eufemismo para la conformidad forzada. Pero esta vez, la batalla era personal, visceral, porque se libraba dentro de las 4 paredes de su propio hogar, en el santuario que había elegido para su renacer, un lugar donde esperaba ser solo Eva, no la agente Montoya, no la mujer afroamericana en un barrio de blancos, sino simplemente una persona buscando paz. La textura fría y lisa de las notificaciones de la HOA, que ahora llegaban con una frecuencia alarmante, se sentía como una extensión de las miradas de desaprobación que la perseguían, una red invisible que se cerraba a su alrededor, asfixiando cada intento de respirar libremente. El olor a humedad de los papeles que se acumulaban en su mesa de la cocina, cada uno una nueva queja sobre el color de su buzón, o la aparente exuberancia de sus rosales, era el aroma acre de la intrusión, de la violación de su espacio más íntimo, un recordatorio constante de que su privacidad estaba siendo invadida. Su motivación, sin embargo, era cristalina, inquebrantable, tan sólida como la roca sobre la que se asienta un faro. No solo defender su derecho inalienable a la tranquilidad, a la simple paz de poder existir sin ser juzgada, sino también el derecho de cualquier persona a ocupar un espacio, a ser, sin ser categorizada o denigrada por el tono de su piel, por su origen, por su mera existencia. El conflicto central, el verdadero nudo de su existencia en Edgewood, se gestaba entre su anhelo profundo de esa paz esquiva, y su inquebrantable sentido de la justicia, un código moral forjado en años de servicio bajo el manto de la ley, donde la equidad no era una opción sino un mandato. ¿Podría una mujer que había dedicado su vida a defender la ley, a ser un baluarte contra la injusticia, encontrar esa paz tan deseada cuando la ley misma, o al menos sus interpretaciones retorcidas y manipuladas, se torcía para acosarla y expulsarla de su propio refugio? La pregunta resonaba en el silencio de su bungalow, cada noche más presente, más urgente, prometiendo una respuesta que, intuía. ¿Conoces esa sensación de estar construyendo un castillo de arena con esmero, cada torre y muralla levantada con la esperanza de una paz duradera, solo para ver cómo la marea sube lenta pero implacablemente, amenazando con borrarlo todo? Así se sentía Eva, como si cada pequeño detalle de su nueva vida, cada suspiro de calma, fuera una arena más que la corriente silenciosa de Edgewood arrastraba lejos. Ella había encontrado su refugio, o eso creía, pero la brisa de los robles ahora le traía el eco de algo más, algo que se negaba a desaparecer. ¿Qué podría ser tan poderoso como para desestabilizar la fortaleza de una mujer que había enfrentado lo indecible? Esa fuerza invisible, ese susurro de inquietud, tenía un nombre y un rostro: la implacable señora Albright. Para ella, y para el círculo hermético que la rodeaba en la asociación de propietarios, Eva era una nota discordante en su sinfonía de perfección. Una mancha en un lienzo inmaculado. No era solo cuestión de reglas, sino de algo mucho más profundo, un prejuicio disfrazado de orden que amenazaba con devorar la tranquilidad de Eva. ¿Podría esta nueva batalla ser la más difícil de todas, precisamente porque no se libraba con armas, sino con miradas y papeles? Lo que empezó con sugerencias sobre el tono de sus petunias, que para ellos eran demasiado vibrantes, o el ligero desaliño de un arbusto que Eva veía como un toque de autenticidad salvaje, escaló rápidamente. La primera nota de la HOA, un papel con membrete impecable y una redacción pulcra pero intimidante, se sintió como un golpe seco en el estómago, un recordatorio de que su santuario estaba siendo invadido.
El olor a tinta fresca en el papel áspero, casi granulado, de esas notificaciones, junto con los tonos condescendientes y veladamente amenazantes que flotaban en el aire durante las reuniones, eran como pequeños golpes de martillo sobre la frágil paz que Eva intentaba construir. La señora Albright, con una sonrisa que apenas disimulaba el frío en sus ojos, pensaba: aquí, o se adapta, o se va. La presión se intensificó. Las llamadas anónimas a la policía por ruido excesivo, cuando Eva solo escuchaba jazz a un volumen moderado, el bajo vibrando suavemente en el suelo de madera, los comentarios velados sobre su presencia en el barrio, crearon un ambiente de asfixia que se enroscaba en su garganta. Se sentía como si el aire mismo de Edgewood se volviera más denso, más difícil de respirar. La tensión secundaria residía en la ambivalencia de algunos vecinos. Al pasar, sus miradas furtivas, un asentimiento de cabeza apenas perceptible, o un desvío apresurado de la vista, hablaban de una complicidad silenciosa, de un miedo a la represalia de la HOA que Eva, con su experiencia en el campo de la ley, comprendía perfectamente. Percibía las microexpresiones de simpatía o miedo en sus rostros, los gestos vacilantes, y se sentía más sola que nunca, como una isla en medio de un mar de indiferencia. Cada noche, el silencio del bungalow se sentía más pesado, cargado de una quietud ominosa que Eva ya conocía bien. No era la ausencia de sonido, sino la expectación, el presentimiento de que algo se gestaba en las sombras, algo que rompería la frágil calma que tanto había luchado por mantener. La paz que anhelaba se desdibujaba, transformándose en una tensa tregua, un campo de batalla invisible donde cada día era una nueva escaramuza. Y entonces, la noche que marcó el punto de no retorno, un golpe seco y autoritario resonó en su puerta, haciendo vibrar los cristales. El sonido metálico y rotundo hizo que su corazón diera un vuelco. Afuera, bajo la luz mortecina del porche, dos hombres corpulentos, vestidos con uniformes que imitaban los de la policía, exigían entrar, citando una supuesta infracción de la HOA. El pulso de Eva se aceleró, un tamborileo violento en sus sienes, pero su mente, entrenada para el peligro, se mantuvo fría, analítica. El miedo, un viejo conocido, intentó apoderarse de ella, un escalofrío que le recorrió la espalda, pero fue rápidamente reemplazado por una furia contenida, el eco de todas las injusticias que había presenciado y sufrido. La invasión de su espacio sagrado, la audacia de la mentira, el descaro del acoso, todo se condensó en ese instante. Mientras los agentes intentaban forzar la entrada, el olor metálico del miedo se mezclaba con el de la noche, pesado y opresivo. Pero Eva Montoya no era una mujer que se dejara intimidar. Con un gesto firme y decidido, llevó la mano a su cinturón, no para sacar un arma, sino para extraer algo mucho más poderoso, un símbolo de la autoridad que llevaba grabada en el alma. La textura fría y lisa de la placa de agente federal de los US Marshals se sintió familiar en su palma, un peso reconfortante. Al destellar su insignia bajo la luz del porche, los ojos de los impostores se abrieron en un pánico repentino, sus rostros tensos transformándose en máscaras de puro terror antes de darse la vuelta y huir a toda prisa, el chirrido de sus neumáticos rompiendo el silencio de la noche como un grito ahogado. Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El chirrido de los neumáticos se desvaneció en la quietud de la noche, dejando un silencio denso y cargado. Eva, con el pulso aún martilleando en sus sienes, bajó lentamente la mano de su cinturón, la placa de US Marshal aún tibia por el calor de su palma. El aliento que soltó fue profundo, no de alivio, sino de una nueva y gélida claridad. Ya no había duda. Este no era un conflicto de normas vecinales. Era una embestida personal, una escalada descarada y peligrosa. La furia que había sentido se transformó en una determinación cristalina, fría como el metal de su insignia. Miró la puerta, ahora cerrada, y un escalofrío le recorrió la espalda, pero esta vez no era de miedo, sino de la premonición de la batalla que se avecinaba. Edgewood, su supuesto santuario, se había revelado como un campo de juego mucho más oscuro de lo que jamás imaginó, y ella, la agente Montoya, estaba lista para jugar. No deja esta historia parar aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. El eco del chirrido de los neumáticos no se desvaneció en el aire. Resonó en el alma de Eva como una campana de guerra. La furia que había sentido se solidificó en una determinación gélida, tan afilada como el metal de su placa. Edgewood,
su supuesto santuario, se había revelado como un campo de batalla mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Las sombras que antes solo susurraban ahora le mostraban sus dientes, y Eva, la agente Montoya, ya no podía fingir que era una jubilada más. La paz, esa quimera que había perseguido con tanto ahínco, había sido un velo frágil, desgarrado por la audacia de aquellos impostores. El olor a pólvora invisible y a miedo persistía en el porche, una mezcla acre que avivaba en ella el instinto de cazadora que creía haber enterrado. Sus manos, que antes acariciaban tazas de café humeante, ahora buscaban información. Sus ojos, que antes observaban los jardines, se agudizaban para detectar cada anomalía, cada hilo suelto en la intrincada red de la señora Albright. Con la disciplina de una agente federal, Eva transformó su bungalow en un cuartel general improvisado. Las llamadas telefónicas a contactos antiguos, la meticulosa revisión de los estatutos de la HOA, cada cláusula, cada letra pequeña, se convirtió en un objetivo. El teclado de su portátil zumbaba bajo sus dedos mientras rastreaba antecedentes de la señora Albright y de la asociación, buscando la grieta, el punto débil. Pero la red de poder de Albright era densa. Los vecinos, aunque algunos le ofrecían miradas cómplices o asentimientos furtivos en el supermercado, se retractaban al menor indicio de un enfrentamiento, susurrando excusas sobre no querer problemas. La frustración se acumulaba, un peso tangible en su pecho. Mientras tanto, en la opulencia calculada de su propia casa, la señora Albright saboreaba cada informe que le llegaba. Esta mujer está sola, se decía a sí misma con una sonrisa fría, alisando un pliegue inexistente en su falda de seda. Pronto entenderá que Edgewood tiene sus propias reglas. La respuesta de la HOA no se hizo esperar, y fue brutal. Una demanda por incumplimiento grave y continuado de las normativas comunitarias, acompañada de una multa exorbitante que amenazaba con ahogar sus ahorros y, peor aún, una orden de embargo preventivo sobre su propiedad. La carta, sellada y oficial, cayó sobre la mesa de la cocina con un golpe sordo, como el fin de una batalla. Eva la leyó, y la frialdad del papel contrastaba con el fuego que sentía en las sienes. El aire se le escapó de los pulmones. Se sentó pesadamente, el peso de la injusticia aplastándola, la visión de su santuario, su sueño de paz, desvaneciéndose ante sus ojos. Por un instante, solo un instante, la idea de vender, de huir, de rendirse, susurró en su mente, una tentación oscura y agotadora. Pero justo cuando el desaliento amenazaba con consumirla, sus ojos se posaron en una vieja fotografía sobre la nevera. Ella, joven, con el uniforme impecable de US Marshal, su mirada firme y llena de propósito. Un recuerdo de los rostros a los que había defendido, de las batallas que había ganado contra todo pronóstico. La textura del marco de metal desgastado por el tiempo, le recordó la resiliencia. No podía rendirse, no era su estilo. Esta lucha no era solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido silenciados, por la justicia que siempre había jurado proteger. La chispa en sus ojos se encendió de nuevo, más fuerte, más brillante. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Eva se puso de pie, su mandíbula apretada, lista para el siguiente asalto. La demanda de la HOA se cernía sobre Eva como una losa de granito, cada palabra legal una punzada en el pecho, cada cláusula una mordaza invisible. Los plazos se acortaban. La cuenta bancaria de Eva se sentía como un reloj de arena vaciándose, y el teléfono, que antes sonaba con los consejos de antiguos colegas, ahora permanecía en un silencio opresivo. El olor a papel viejo de los documentos legales invadía su estudio, asfixiando el aroma del café y el jazz. Se sentía atrapada, rodeada por muros invisibles, el peso de la soledad más tangible que nunca. La señora Albright, desde la distancia, sonreía, segura de su victoria. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarla, la puerta de Eva se abrió con un suave golpe. Allí, con el rostro arrugado por la ansiedad y las manos temblorosas, estaba la señora Henderson, una vecina anciana que siempre había evitado el contacto visual. En sus manos, un sobre gastado. «Esto es para usted, señora Montoya», susurró, su voz apenas un hilo. «Lo guardé por años. La señora Albright. Ella no es quien parece. Nunca lo ha sido». El sobre contenía viejas actas de reuniones, correos electrónicos comprometedores, y testimonios anónimos de otros vecinos, víctimas silenciadas durante años.
Un escalofrío helado recorrió a Eva al leer los documentos, la rabia mezclándose con una punzante esperanza. Las pruebas revelaban un patrón de extorsión, malversación de fondos y abuso de poder, que se extendía mucho más allá de unas petunias mal colocadas. La señora Henderson, con los ojos vidriosos, añadió: «No pude aguantar más. Verla a usted, tan fuerte, me dio valor». Eva sintió la aspereza del papel entre sus dedos, el peso de la verdad, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de la liberación que solo la justicia puede traer. La siguiente reunión de la HOA no fue como las anteriores. La sala estaba abarrotada, el aire cargado de una expectativa tensa, el murmullo de las conversaciones apenas audible. Cuando Eva se puso de pie, una calma gélida la envolvió. Su voz, clara y firme, resonó por la sala mientras, con la ayuda legal que había activado, desgranaba cada prueba, cada mentira, cada abuso de poder de la señora Albright. Los rostros de los vecinos pasaron del miedo a la incredulidad, y luego a una indignación silenciosa. Albright intentó interrumpir, su sonrisa de víbora desmoronándose en una mueca de pánico, sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora llenos de un terror genuino. El silencio que siguió a la presentación de Eva fue ensordecedor, roto solo por un suspiro colectivo. La votación fue unánime. En cuestión de minutos, la señora Albright fue destituida de su cargo, y se inició una investigación oficial que desmantelaría su red de corrupción. La demanda contra Eva fue retirada, y se le ofreció una disculpa formal. El alivio inundó la sala, un aliento colectivo que disipó años de opresión. Eva regresó a su bungalow, y por primera vez, el aroma del café y el suave jazz no se mezclaban con la inquietud, sino con la dulce fragancia de la victoria, de la paz que se había ganado, no por evadir la batalla, sino por enfrentarla. Edgewood comenzó a sanar. Los vecinos, liberados del yugo del miedo, empezaron a hablar entre sí, a sonreír, a reconstruir una comunidad basada en el respeto y la verdadera armonía. Eva, sentada en su porche, observaba los robles, cuyas sombras ahora danzaban con libertad. Su santuario era, por fin, un verdadero hogar, no solo para ella, sino como un faro de lo que se puede lograr cuando una persona se niega a ser silenciada. Esta historia es un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra huyendo, sino luchando por el derecho a ser quien eres, donde sea que elijas estar. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre, clica en él y ven a la próxima historia. En los meses que siguieron, Edgewood floreció de una manera que la señora Albright jamás habría permitido. Los robles centenarios que antes proyectaban sombras de silenciosa complicidad, ahora danzaban con el viento, sus hojas susurrando nuevas historias de unidad. Eva Montoya, desde su porche, observaba el vibrante mosaico de jardines donde las petunias de todos los colores convivían en armonía, y los vecinos, liberados del miedo, se reunían en sus porches, compartiendo risas y planes. Su hogar no era solo un santuario personal, se había transformado en el corazón latente de una comunidad que había aprendido el valor de la voz colectiva y la importancia de defender la verdad. La paz que Eva anhelaba se había materializado, no como la ausencia de conflicto, sino como el fruto de la valentía, un legado palpable que prometía un futuro donde cada persona pudiera, por fin, sentirse verdaderamente en casa. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.